En este video vamos a ver el último tema de geoestadística. Como ejercicio único, este es probablemente el más largo porque vamos a ver, lleva una serie de pasos que es importante realizar para hacer un análisis geoestadístico apropiado. Entonces, todos estos son pasos que vamos a ir realizando para terminar con los mapas típicos de predicción por medio de Kriging. Entonces, obviamente empezamos importando los datos. Como siempre, bueno, usamos la función import de real. Este es el archivo de texto y nada más hago un ajuste con las coordenadas y eh, también calculo el logaritmo de la variable porque la variable en sí, eh, solo el potasio, digámoslo así, y está bastante asimétrica, entonces vamos a trabajar con el logaritmo. Entonces una vez tenemos los datos, procedemos a hacer un análisis de los datos, ¿verdad? Tenemos que ver qué rangos tienen, cómo se encuentran distribuidos. Entonces, una forma que encontré muy práctica de hacer es definir la variable con la que voy a trabajar desde un principio y seguir acarreándola y no tener que, por ejemplo, cambiar esta variable tantas veces como sea necesario en el código, ¿no? Puedo hacer referencia a esta y tendría que cambiarla solo una vez para hacer el análisis con otra variable. Entonces aquí, bueno, tenemos el resumen de los datos. Vemos que, bueno, acá tiene eh, valores bastante altos, pero realmente la mayoría se encuentran entre 12 y 30. Y el logaritmo, eh, bueno, ya está más equitativo. Procedemos con la descripción. Bueno, aquí el resumen no es tan ordenado. Aquí tenemos los cuantiles. Vemos que aún el punto 9 está bastante bien distribuida. Tiene una desviación pequeña, un coeficiente de variación pequeño, ¿verdad? Y en este caso ven que la desviación absoluta de la mediana es similar a la desviación estándar, entonces eso me la muestra una asimetría baja, inclusive por debajo de 0.5 con los datos logarítmicos. Vemos el histograma con la curva de densidad superpuesta, se ve bastante simétrica. El gráfico de caja se ve bastante simétrico también con la media y mediana coincidiendo y algunos valores atípicos altos, pero que, bueno, por ser escalas logarítmicas eh, tienen menor peso, digámoslo así, así no fuera una escala logarítmica. Recordemos que la varianza de la variable va a ser un indicio de cuál va a ser la meseta total de mis datos, de mis variogramas que voy a calcular. Entonces, calculándola aquí, me doy una idea de por dónde puede andar y puedo también ponerla sobre los gráficos para ver cómo anda con respecto a esa meseta final. Y bueno, después si quiero generar el gráfico simplemente del histograma a partir de los datos de la variable, entonces este es como la versión ggplot de ese gráfico. Aquí nada más que ahora ggplot no funciona con asignando color con número, entonces hay que definirle en nombre. Y bueno, aquí algo que no mencioné que aparece en el código es que dentro del setup define unas funciones generales para ggplot de los nombres de las etiquetas de los ejes para los gráficos y de nuevo para eh, poder utilizarlos y no tener que cambiarlos manualmente cada vez.
Entonces aquí color 1 era el negro, 4 era blue, y 2 era rojo. Entonces, si corro esto otra vez, a veces tiene problema aquí la densidad. Azul. Ok, ahí está. Lo actualizo. Que tarde un poquito más porque el, el código es más pesado de lo normal. Y bueno, ahí está ya mi gráfico, que antes no me desplegaba el relleno y la línea de la media de los datos. Ahora ya hemos analizado los datos, vemos que está normalmente distribuido, no tiene una simetría muy pronunciada. Procedemos a transformarlos en objeto espacial. Entonces R tiene un montón de librerías y paquetes para trabajar con datos espaciales. La más usada para datos vectoriales es SF, que se ha vuelto como la librería que brinda mayor facilidad. Y entonces por esta función podemos transformar los datos en objeto espacial indicándole en qué casillas, en qué columnas están las coordenadas X, y cuál es el sistema de referencia de coordenadas, que se le puede dar un código EPSG. Entonces, por ejemplo, 4326 es para datos con coordenadas geográficas, y eso, bueno, se puede encontrar en QGIS. Por lo general, cuando uno selecciona el sistema de coordenadas, también le dice el código EPSG y uno puede simplemente ponerlo acá, y eso ya es algo estandarizado y lo reconoce. Y aquí simplemente vuelvo a incrustar las coordenadas X y Y dentro de la tabla de atributos, porque cuando jala esas columnas para generar el objeto espacial, elimina esas columnas de la tabla de atributos. Entonces aquí simplemente se las vuelvo a poner para que queden explícitas en la tabla de atributos asociada. El, el formato anterior a SF era el SP, que todavía eh, se usa porque era lo normal, y hay en algunos casos que algunas funciones todavía están haciendo la transición a SF, entonces es necesario utilizar los datos en SP. Entonces aquí simplemente transformo esos SF a SP para las funciones apropiadas. Veamos aquí que los datos SF son realmente un data frame, un table, pero que tiene eh, metadatos de objeto espacial. Tiene una dimensión XY, tiene una geometría, que en este caso son puntos, tiene una caja de límite de coordenadas mínimas y máximas, y tiene, bueno, se ve como un data frame. Entonces cualquier
manipulación que le podemos hacer a un data frame convencional se la podemos hacer a estos objetos SF, y eso es lo que les da esa mayor facilidad y por lo que se han vuelto más populares. Y todos los objetos SF van a tener esta última columna que siempre va a estar ahí, excepto que uno se la quite, pero si se la quita ya deja de ser objeto espacial. Esta geometría que va a indicar qué tipo de objeto es, entonces un objeto punto, ¿verdad? Pero por el resto es un data frame convencional. Vamos a calcular las distancias porque esto nos va a dar una idea de cuál es esa distancia máxima que podemos usar para calcular el variograma experimental. Recordemos que no es conveniente irnos más allá de la mitad de la distancia, puesto que ya vamos a empezar a encontrar menos puntos con los cuales podamos calcular la semivarianza, y entonces no va a ser tan estable el cálculo del semivariograma. Entonces simplemente realmente no hay que hacer nada, no hay que cambiar nada. Entonces vemos la distancia mínima, media y máxima. Lo que nos interesa más realmente es la máxima. Entonces una idea de más o menos 600, 650, 700 tal vez podría ser esa distancia máxima. Aquí simplemente se genera un polígono que encierra mis datos, que se va a usar para recortar el área, ¿verdad? Teniendo en cuenta que el resultado realmente tiene validez únicamente en el área que cubren mis puntos, tal vez un poco más allá, pero siendo bien estricto únicamente dentro del área que cubren esos puntos. Ahorita vamos a ver desplegarla para ver cómo se ve ya en un mapa. Y aquí simplemente genero una grilla de interpolación que va a ser la grilla a la cual vamos a llenarle cada uno de esos puntos con un valor una vez hagamos la interpolación por medio de grid. Entonces aquí realmente no, tampoco hay que cambiar nada, eh, simplemente lo pongo ahí para que vean y quede explícito cuáles son esos pasos que se hace para generar esa grilla. Ahora esa distribución espacial lo puedo ver como objeto estático por medio de ggplot, que tiene esta geometría SF. Entonces es una geometría, digámoslo así, inteligente, que me va a desplegar los datos de acuerdo al tipo de, de objeto espacial que es. Si es un polígono, despliega polígonos; si es puntos, despliega puntos, etcétera. Entonces, eh, ponemos primero, ¿verdad? Siempre pensando en capas, ponemos primero el polígono que encierra mis datos, que era el outline. Entonces defino un data outline, color, otras cosas, ¿verdad? Típico de ggplot. Otra geometría de SF, que son los datos ya en punto, y aquí entonces le puedo decir que me los rellene, me los colore de acuerdo a mi variable. Entonces aquí a string lo que hace es que le puedo pasar, mapear una variable que esté definida como carácter. Bueno, esta es la escala de color que estoy utilizando acá, y aquí simplemente le cambio los ejes, la, las etiquetas, de acuerdo a lo que definí en ese bloque de código del setup. Y bueno, aquí es simplemente algo para asegurar que despliegue las unidades apropiadamente. Ahora, como es un objeto HTML que estamos generando con el cuaderno, podemos generar gráficos interactivos incluyendo mapas. Entonces, este es un mapa interactivo donde me puedo mover, me aparecen las coordenadas arriba a la izquierda, y si me paro sobre el punto me aparece el valor de mi variable. Puedo hacer zoom, es un mapa interactivo, tengo la escala, y si le hago clic en cualquiera de los puntos me va a desplegar la tabla de atributos completa para ese punto. Entonces, las coordenadas, eh,
y el resto de variables. Entonces puedo hacer, explorar los datos un poco más dinámicamente, y para regresarme a la vista total simplemente le hago clic en Zoom Full. Y aquí estamos usando la librería MapView, que de nuevo es una forma inteligente de graficar datos espaciales de manera dinámica. Acabo de definir el nombre del objeto. Esto es simplemente para que me aparezca aquí, por ejemplo, que quiero que me aparezca que puedo quitar. Puedo quitar las capas, ponerlas, activarlas, desactivarlas. Entonces estas funciones controlan un poco esa apariencia y los nombres que van a tener aquí en la leyenda o en las casillas para activar o desactivar. Ok, yo no me he visto mi variable cómo está distribuida en el espacio. Ahora podemos darnos una idea. Ok, aquí están los valores un poco más bajos, aquí está como el valor más alto, y aquí tienden a estar más en intermedio, ¿verdad? Y aquí en la zona un poco baja. Entonces nos damos una idea que, bueno, si hay una relación espacial de la distribución de esta variable. Entonces en el análisis estadístico empezamos con el variograma omnidireccional. Aquí las funciones son del paquete gstat, entonces vamos a definir la fórmula. De nuevo, aquí utilizo mi variable, por eso es que la definí anteriormente, y lo definimos como un modelo lineal, donde modelamos solo como si fuera un intercepto, porque estoy modelando solo esta variable, y como voy a esta variable en el espacio, no la estoy relacionando con ninguna otra. Esto es lo que se llama kriging ordinario. Entonces genero la fórmula, le digo cuáles datos voy a usar, que son los datos espaciales, y con la función variograma calculo el variograma experimental. Ahí por defecto va a escoger unos valores que ahorita vemos cómo podemos cambiarlos. Y aquí, bueno, muestro los primeros entradas, donde tengo el número de puntos que se utilizaron para calcular a esta distancia esta semivarianza. Y esta dirección, bueno, vamos a ver cómo cambia cuando tenemos variogramas direccionales, pero cuando es unidireccional va a ser la misma para todos. ¿Sí? Entonces ahí usa los valores por defecto, el cutoff que vamos a cambiar y el width son los principales parámetros, donde el cutoff es la distancia máxima a la cual calcular el variograma. Por eso fue que calculamos las distancias, para tener una idea de cuál es ese cutoff, y width es el lag de a cada cuánto se va a calcular el variograma o la semivarianza. Entonces ese objeto que creamos con el variograma lo podemos simplemente plotear. Tiene una función específica que plotea, entonces ya tenemos ese variograma. Ahora podemos cambiar el cutoff. Vean que aquí lo calculó hasta 400, un poco más de 400. Podemos cambiarlo a 600 para eh, tener un poco más de información. Vemos que parece que está empezando a aplanarse, llegar a esa meseta. Entonces si aumentamos un poquito la distancia, a esa mitad de la distancia máxima, entonces vemos que de hecho ya alcanza esa meseta. Podemos cambiar el ancho o el lag, ¿verdad? Aquí más o menos está cada 50 metros aproximadamente. ¿Verdad? ¿Por qué 50? Porque vemos que 50 o 40 más o menos. Vemos que más o menos en ciento y pico tengo 3 puntos, entonces anda más o menos por ahí. Podemos verlo aquí en los datos, ¿verdad? 40 y pico, hay como 40 entre y entre este y este hay otros 40. Entonces, anda más o menos entre 40. Entonces yo puedo decirle, bueno, no, calcúlemelo cada 120, por supuesto se va a calcular menos puntos,
o si quiero ser ya muy detallista, que no es conveniente tampoco, puedo calcularlo cada 20. Tienen que tener muchos puntos, pero es muy redundante. Y aquí, porque no me apareció el número de puntos, vamos a calcular otra vez. Aquí lo había hecho de una forma que me pusiera el número de puntos. Voy a calcular otra vez. Me aparece el número de puntos que se usaron para calcular la semivarianza a cada una de esas distancias. Y esto, bueno, me da una idea de que esas semivarianzas que estoy calculando son válidas, digámoslo así. Si tuviera muy poquitos puntos, ¿verdad? Poquitos puntos es menos de 30, 20, y esos son muy poquitos puntos, ¿verdad? Aquí, bueno, este es un caso excepcional que se utiliza mucho para ejemplificar su estadística. Bueno, entonces tenemos un montón de puntos en cada una de estas distancias, ¿verdad? El menor siendo casi 800, eso es mucho, la verdad. Entonces, por lo general no vamos a tener tanto y por eso también es que bueno, está muy definida y no hay mucho ruido en este variograma experimental. Podemos generar la mapa de la superficie del variograma, donde tenemos los parámetros width y cutoff. El width es el tamaño de celda, o sea, el ancho de la celda a la cual quiero comparar. El cutoff es la extensión lateral, o sea, cuánto me voy a extender hacia los lados. Ver que del centro tengo bueno, que define un ancho de celda de 80. Y aquí, no, dependiendo del caso, va a tener que jugar con estos valores y una extensión que lo cual uso la misma que uso para el variograma experimental. Y lo único que tengo que decirle en la función variograma es que me use o que me genere un mapa. Entonces, de nuevo con ggplot, simplemente este data frame, le digo que me grafique esos datos. Y bueno, con esto podemos ver si hay alguna asimetría. Aquí parece de manera general anda muy similar, excepto como en estas direcciones que tiene una varianza mayor, que la meseta anda con un valor mayor en esa dirección, pero por el resto anda muy similar. Vamos a ver ahora con los variogramas direccionales, donde de nuevo hacemos uso de la función variogram, le defino el objeto que he definido con la fórmula, cutoff, el mismo que vengo utilizando para ser consistente. El alfa van a ser las direcciones a las cuales quiero calcular el variograma direccional. Por ejemplo, 0 es lo mismo que 180. Anteriormente solo tengo que calcularlo entre 0 y 180 porque la dirección opuesta es la misma, digámoslo así, ¿verdad? Entonces aquí cada 45 para llegar a 180 es con estos valores, y estos son los típicos que se usan. Se pueden utilizar otros, pero nada más tener en cuenta que no es necesario llegar y, digamos, calcular 270, porque eso, si le quito 180 va a ser lo mismo que a 90, ¿verdad? Entonces no hay necesidad. La tolerancia horizontal por lo general se deja 22.5 y por lo general se trata de que sea la mitad de esa diferencia entre las direcciones. La diferencia entre las direcciones de 45, la tolerancia angular, aunque dice horizontal, la tolerancia angular es de 22.5. Me voy a salvar porque no me habían aparecido los puntos. Y bueno, tengo los diagramas direccionales faceteados en paneles para cada una de las direcciones. 0, 45, 90, 135. Vemos que en general
se comporta de manera muy similar entre direcciones 0, 45, 90, 135. Todavía sigue tratando de alcanzar esa meseta, ¿verdad? Que fue lo que vimos precisamente acá, que en esta dirección de 135 tiene valores de semivarianza mayores. Y de nuevo viendo la cantidad de puntos es muy buena, entonces no, por ese lado no hay tanto problema, ¿verdad? Entonces pues, bueno, hay una diferencia a la edición de 135, pero de manera general se comporta muy similar. Digamos que en general, eh, si analizamos los variogramas direccionales cada uno por separado, o quisiéramos hacer el gráfico junto también, que sería simplemente eliminar esta opción o comentarla y también comentar el texto para que no sea muy cargado, podríamos verlos todos juntos y hacer una interpretación de los parámetros que necesito para modelar mi variograma. Ahora hagamos eso con el omnidireccional, que es más sencillo. ¿Verdad? ¿Cuáles serían mis parámetros? Entonces, tengo pepita, sí o no. Ese sería mi intercepto. Y vemos que, bueno, que salga de cero parece un poco forzado, ¿verdad? Entonces podríamos decir si tiene una pepita, ¿verdad? Si proyectamos esta línea recta para acá, eh, bueno, tiene un valor ahí punto 0,1, tal vez por decir algo, ¿verdad? Como un valor inicial. La meseta, que lo que es una meseta parcial, o sea, esa es la diferencia entre la meseta que yo estoy definiendo aquí y esa pepita, que anda en punto 1 más o menos con respecto a punto 0,1, entonces la meseta parcial anda ahí alrededor de punto 0,9 y el rango anda aproximadamente 400, un poco más, menos de 400, que es a la distancia donde alcanzo esa meseta. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí los he puesto un poco diferentes, meseta punto 0,8 porque había puesto punto 0,2 para la pepita y ese rango de 400 y el modelo que usamos es el esférico. ¿Por qué el esférico? Porque recordemos el esférico es el que se comporta más lineal en la sección donde hay una relación, después más aplanado, mientras que el exponencial tiene una crecida más importante, como una pancilla ahí, y después realmente no se aplana, y el gaussiano es mucho más suavizado. ¿Okay? Entonces, y la mayoría de las veces el esférico realmente va a ser el que más se ajusta, que mejor se ajusta a nuestros datos. Entonces, para ajustar el variograma, usamos la función fit variogram, le damos el objeto variograma que hemos calculado y le definimos el modelo con la función vgm, donde le definimos la meseta, por eso fue que la guardé acá, el modelo, el rango y la pepita, y entonces ya él me hace el ajuste y me calcula, bueno, el modelo de nugget es el pepita, entonces me calcula una pepita de 0,023 o una meseta parcial de 0,081, ¿verdad? O sea, no andaba muy lejos aquí, y un rango de 416. Este error del ajuste va a ser muy optimista, ¿verdad? Pero se los pongo aquí para que vean cómo se calcula. Ahora podemos graficar el variograma experimental con ese modelo ajustado, en este caso el variograma omnidireccional. Entonces le pasamos de la función plot del objeto variograma al objeto ajustado y vemos cómo se ajusta de bien este modelo con esos parámetros al variograma omnidireccional. Podemos graficar de misma manera los variogramas direccionales con ese mismo modelo y vemos que en general las direcciones, excepto la de 135, tienen un buen ajuste, que simplemente guardamos en este objeto
objeto ajustado. Y ahora que tenemos un modelo, ok, antes de realizar la interpolación, tenemos que validarlo. Tenemos que ver que sea un modelo apropiado. Y aquí yo podría probar varios modelos. Vengo y cambio mis parámetros aquí, cambio el modelo, lo ajusto de nuevo y puedo, de acuerdo a estas métricas, eh, escoger entre el modelo que se ajuste mejor. Con la validación cruzada, recordemos que la validación cruzada lo que hace es agarra y quita cada uno de los puntos eh, a la vez, uno por uno, y ajusta con ese modelo que definí y predice ese valor. Entonces voy a tener una predicción para cada punto como si ese punto no fuera parte de mis datos, y entonces lo que hago es ver eh, qué tan cerca anda la predicción de el valor que conozco. Entonces aquí calculo diferentes métricas, el cuadrático medio, el, el MSDR, genero un modelo para calcular el coeficiente de determinación, calculo una correlación también y guardo todos estos en una tabla, un table, como resumen. Entonces el RMS es de punto 2, mientras más pequeño mejor, entonces genero otro modelo, puedo apuntar estos valores en algún lado para compararlos con el otro modelo que estoy validando. El MSDR, mientras más cerca de uno mejor, anda bastante cerca de uno, y esto pues mientras más altos eh, el valor mejor, ¿verdad? Entonces estas son diferentes métricas que puedo utilizar para comparar diferentes modelos, y una vez haya escogido el modelo más apropiado, entonces ese es el que utilizo para generar las superficies de interpolación. Y aquí, bueno, lo otro también que puedo generar es un estimado sobre la pendiente que relaciona lo observado con lo predecido. ¿Verdad? Eso es lo que estoy haciendo, relacionando observado con predecido para ver qué tan cercano. Y esa pendiente debiera andar alrededor de 1. Vemos que está el estimado y que simplemente agarro el intervalo de confianza y veo si uno cae dentro del intervalo de confianza y cae. Entonces es un valor muy probable para esa relación entre los valores observados y predecidos. Aquí después simplemente grafico esa relación de observados y predecidos. Puedo hacerlo al revés también, mientras eh, a ver, coincida. Aquí dice observado contra predecido en el modelo, entonces por eso fue que lo hice aquí, observado contra predecido. Y vemos que hay algunos puntos eh, que caen valores observados muy altos y predecidos no tanto, ¿verdad? Por lo general vamos a tener valores observados más altos que los predecidos porque el Kriging y bueno, el modelo que genera que va a usar el Kriging tiende a suavizar los datos. Y lo otro es analizar los residuales para ver que sean simétricos, normalmente distribuidos y centrados en cero. Entonces vemos que, bueno, simétricos, excepto por algunos valores ahí altos, ¿verdad? Que son con respecto a esos valores altos observados, pero es bastante simétrico y centrado en cero, ¿verdad? Aquí estoy graficando la media de los residuales y aparece bastante centrada con cero. Entonces una vez tengo definido ese modelo, procedo a generar la interpolación usando Kriging, en este caso Kriging ordinario. ¿Verdad? No, estoy simplemente prediciendo esa variable con respecto a ella misma únicamente. Aquí es donde tengo que utilizar esos datos en formato SP. Aquí simplemente esto me va a dar un diferente tipo de formato. Aquí los transformo a SP para poder después exportarlos como GeoTIFFs.
Entonces, una vez he generado mi Kriging, que esto lleva su rato, y por eso es que le defino aquí para bloques que llevan su rato calculando y no quiero calcularlo si nada ha cambiado, entonces le defino un cache igual a verdadero. Eso es como guárdemelo ahí en la memoria, y si nada de los parámetros que rige lo que se está calculando ha cambiado, entonces no lo vuelve a calcular, simplemente utiliza lo que ya se generó. Y aquí el depends on es que va a depender de los resultados de otro bloque. Entonces si esos resultados se cambian, entonces esto pues va a detectar que ese cambio y va a correr otra vez. Entonces aquí en el click de nuevo le hago el cache igual a verdadero para decirle, bueno, calcúlemelo, y si nada cambia, no me lo vuelva a calcular porque lleva su ratillo, ¿verdad? Aquí yo ya lo calculé, pero cuando lo cubran ustedes van a ver que sí se lleva su ratillo. Mientras más puntos tenga uno, más va a tardar, ¿verdad? Eh, pero entonces para esos bloques que van a tardar más, los puedo guardar en memoria para ser más eficiente. Entonces esos objetos que generé los puedo exportar como GeoTIFF para poder usar en un GIS, era un sistema de información geográfica. Entonces aquí lo estoy guardando en las figuras que ya los había generado. Entonces le digo escríbame, bueno, esta es la función que exporta eso de este objeto, jáleme esa variable, que por lo general va a ser var1, var1.pred para las predicciones, var1.var para las varianzas. Entonces ese ya va a ser los datos, ¿verdad? Entonces exportamelos con el folder de figuras con este nombre y le pongo .tif, y entonces ya genera un GeoTIFF porque tiene coordenadas asociadas. Y bueno, después ya tengo los mapas de predicción y varianza, entonces los puedo plotear, de nuevo usando ggplot. Hay otras librerías, pero como venimos usando ggplot, para que sigamos con esa familiaridad. Y ese objeto que se generó con el trigging es un objeto stars, que ahorita bueno, nos vamos a preocupar mucho. Entonces hay un geom stars para graficar directamente esos objetos en ggplot. Nada más tengo que definirle qué relleno, qué x, qué y. Esto por lo general va a estar por defecto. Qué color quiero usar para rellenarlos, que use un eje de coordenadas de acuerdo a los datos, ¿verdad? Con respecto al tipo de archivo que es. Y bueno, le defino los ejes, el título y cualquiera que sea el título para esa escala de color. Entonces hago lo mismo para la varianza, simplemente le cambio el color de la varianza y el variable de relleno de la varianza y una escala de color diferente. Entonces tengo mis mapas de predicción y varianza, que es como mi error, digámoslo así. Entonces ya tenemos la predicción sobre una malla más definida de valores y podemos ver cómo se distribuyen esos datos espacialmente. Entonces vemos que tenemos esos valores bajos aquí en esa esquina donde los habíamos visto, un valor alto que bueno, está influenciado por ese punto, y valores más intermedios hacia el este, y valores un poco bajos de nuevo en la esquina inferior izquierda, ¿verdad? Entonces esa distribución que hemos visto de manera general con los puntos se ve reflejada en el mapa resultante, ¿verdad? Porque obviamente tiene que tener una relación, pero entonces ya tenemos una superficie y no simplemente puntos para ver de mejor manera esa distribución. Ahora vamos a terminar con una visualización 3D de los datos. Aquí voy a graficar de nuevo la predicción porque por lo general lo que
les interesa, ¿verdad? Si quisieran ver la varianza, entonces nada más cambian aquí bread por bar. El resto no tienen que cambiarlo. Y entonces me genera este mapa en 3 dimensiones interactivo, donde puedo moverlo, podemos ponerlo así que se parezca de manera similar a esa visualización en planta. Tenemos los valores más bajos, aquí donde me paro me da la coordenada y el valor. Valores un poco más altos, pero todavía bajos aquí, ese alto aquí, valores intermedios en el resto. Entonces tenemos en general valores bajos hacia el oeste, valores más altos hacia el este y una zona central donde tengo esos picos. Pero entonces puedo ver, puedo verlo ya en 3 dimensiones, ¿verdad? Para ver cómo varía ya con esa relación un poco más tridimensional, ¿verdad? Y entonces me paro en un punto, me genera el isocontorno de cuáles son todos los puntos que tienen ese valor de z. ¿Okay? Entonces esto simplemente es una forma de visualizar los datos, puedo hacer zoom y toda la cosa, ¿verdad? Pero entonces me da un poquillo más de interacción con los datos que se generaron, pero por lo general, ¿verdad? El resultado típico de presentar son estos mapas. ¿Okay? Entonces con esto terminamos estadística. Ven que es una serie de pasos y que lleva su rato hacer un análisis estadístico, pero no es tan simple como decirle hágame la interpolación. Entonces es bueno tener esa serie de pasos definidos para con análisis posteriores, otros datos, simplemente cambio los datos y ajusto un poco el código a lo que tengo que hacer, pero ya tengo esa serie de pasos definidos, entonces es más expedito realizar el análisis de nuevo con nuevos datos.